Familia, tengan muy buenos días, que el Señor me los bendiga. Una vez más estamos delante de la presencia de nuestro Señor Jesucristo, dándole honra y gloria por todo lo bueno y maravilloso que hace en nuestras vidas. Así que en esta mañana venimos a continuar el capítulo 12 de Romanos, del versículo 9 en adelante. Así que vamos a ver las normas, deberes, consejos, enseñanza que nos da la palabra de Dios a través del apóstol Pablo, por la inspiración del Espíritu Santo, de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana como hijos de Dios. Así que vamos a leer del versículo 9 en adelante del capítulo 12 de Romanos. Dice la palabra de Dios, tal como ha sido inspirada por el Espíritu Santo, enseñada y predicada por nuestro Cristo de la gloria celestial, dice de la siguiente manera. Dice: el amor sea sin fingimiento, aborreced lo malo, seguid lo bueno, amaos los unos a los otros con amor fraternal. En cuanto a honra, prefiriéndose los unos a los otros. En lo que requiere diligencia, no perezosos, fervientes en espíritu, sirviendo al Señor. Gozaos en la esperanza, sufridos en la tribulación, constantes en la oración, compartiendo para las necesidades de los santos, practicando la hospitalidad. Dice en la otra versión: amen a los demás con sinceridad, rechacen todo lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. Trabajen para Dios con mucho entusiasmo. Mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Y dice en el 13: compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Reciban en sus hogares a los que vengan de otras ciudades y países. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te damos por esta mañana. Gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias, Señor, por un nuevo día que nos regalas en nuestro diario vivir. Así que en el hueco de tu mano nos depositamos y que seas tú, por favor, ayudándonos, Señor, en cualquier situación, circunstancia, problema familiar, Señor, que estemos pasando en este momento. En el hueco de tu mano lo depositamos, Señor, para que seas tú, por favor, ayudándonos con nuestras cargas. Asimismo, Señor, te ruego que seas tú tomando el control en nuestras vidas, en nuestras familias, con nuestros hijos, en nuestros cónyuges, con nuestros padres, nuestros hermanos, nuestros tíos, primos, sobrinos, suegros y cuñados, donde quiera que se encuentren. Señor, por favor, toma el control en sus vidas, en sus necesidades, en sus enfermedades, y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre todos aquellos que ahora están enfermos, Señor, y o están padeciendo de alguna enfermedad llamada crónica, Señor. En tus manos las ponemos porque sabemos que tú eres el Dios grande y maravilloso y que te complace, Señor, cuando nos humillamos ante tu presencia y te suplicamos que nos ayudes, Padre, a poder solventar cada una de estas situaciones. Padre Santo, gracias te doy por este nuevo día que nos das, por la oportunidad que tenemos de presentarnos ante ti, y también, Señor, que tengas misericordia y nos ayudes a salir adelante, Señor, en lo que estamos viviendo. Asimismo, Señor, te suplico por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país, El Salvador, por cada una de nuestras autoridades civiles y militares, y también, Señor, por nuestras autoridades, como son pues el Consejo Ejecutivo, Legislativo y Judicial, Señor, como también la corporación policial. La ponemos en el hueco de tu mano juntamente con el ejército, elementos del CAN, para que les ayude, Señor, a solventar cualquier tipo de situación que en este momento estén pasando. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial.
Amén y amén. Bien, como decía, en esta hora pues venimos con lo que es esta meditación para que el Señor nos ayude a entender cuáles son los mandamientos, cuáles son sus ordenanzas, cuál es el consejo que Él nos da a través de la palabra para que usted y yo podamos vivir de acuerdo a su voluntad, de acuerdo a su palabra y de acuerdo pues a lo que Él nos manda para seguir adelante. Así que vamos a leer estos preceptos y así darnos cuenta de cuáles son las reglas, cómo debemos de vivir nosotros la vida espiritual e incluso el comportamiento de cómo nosotros debemos de vivir con nuestros hermanos en Cristo. Y también la otra parte, la del 17 en adelante, nos habla pues de cómo debemos de vivir también con todos aquellos, incluyendo aquellos que están en contra del Evangelio. Así que vamos a leerlo. Dice, pues ya leíamos los primeros versículos. Dice, amen a los demás con sinceridad. O sea, comenzando por esa parte, que el amor no tiene que ser fingido, el amor tiene que ser transparente, digno pues de lo que como hijos de Dios debemos de comportarnos delante de los demás. Por eso dice, amen a los demás con sinceridad, rechacen lo que sea malo y no se aparten de lo que sea bueno. Entonces dice que debemos de aborrecer lo malo, o sea, no ser practicantes de lo malo, sino buscar siempre hacer lo bueno. O sea, lo bueno es obedecer lo que la palabra nos manda, practicarla, porque esas son las cosas que nosotros debemos de aprender siempre, a practicar lo que la palabra nos manda. Por eso dice que tenemos que rechazar todo lo que sea malo en nuestra vida espiritual, en nuestro diario caminar. O sea, ahí entran los malos deseos, los malos pensamientos, vamos a decirlo también, los deseos de la carne. Tenemos que doblegar la carne ante el poder del Espíritu Santo y de su palabra, y por eso dice, y no se aparten de lo que sea bueno. Usted y yo sabemos que obedecer a la palabra pues es el mandato que nos manda el Señor. Por lo tanto, es algo que usted y yo siempre debemos de procurar, siempre hacer lo bueno, o sea, hacer la obra que el Señor nos ha mandado hacer. Y luego dice en el 10, ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Mire, lamentablemente, bueno, por la diversidad de iglesias, por la diversidad religiosa también que existe, no solamente en nuestro país, sino en el mundo entero, bueno, muchas personas nos demuestran odio porque somos hijos de Dios, porque decimos que somos evangélicos, porque decimos que nosotros tenemos pues la seguridad de que el Señor nos va a salvar. Y de cierto, la Biblia lo afirma, pues que cada uno de nosotros tiene la oportunidad para venir delante de su presencia y saber que nosotros podemos alcanzar la salvación. Ahora, dice, por eso dice, amados en la Valera dice, amados los unos a los otros con amor fraternal. O sea, la hermandad, el amor, ese es el amor ágape que el Señor demanda de nosotros, que nos tengamos unos con otros. O sea, el amor filial, el amor fileo, ese es el amor con el cual nosotros debemos de vernos, todos los que somos hijos de Dios, todos los que estamos haciendo la labor espiritual o la labor de enseñar el Evangelio, es porque lo hacemos por el amor a aquellas personas que aún no han reconocido a Jesús como Salvador personal. Entonces, por eso dice, ámense unos a otros como hermanos y respétense siempre. Mire, el respeto es algo importante aún dentro de cada uno de nosotros que creemos en Jesús, que nos hemos convertido al Evangelio,
y que creemos que Jesús es nuestro único Salvador personal. Entonces, de una manera para vivir en armonía dentro de una comunidad cristiana es el respeto mutuo que nos debemos a cada uno, para que las cosas caminen en paz, caminen en bien, y así estar seguros pues de que el Señor está aprobando nuestro diario vivir. Ahora dice el 11: trabajen con mucho ánimo y no sean perezosos. O sea, que cuando trabajemos en la obra del Señor, pues no tenemos que ser como decir, inútiles, como lo dice Pablo en una de sus cartas, cuando le habla a Filemón, cuando le dice de que ahora la persona que se ha convertido al Evangelio ya no es un inútil, ¿no? Sino que ahora viene a ser una persona útil. Entonces el Señor en realidad nos demanda que nosotros tenemos que ser útil en el mensaje de Dios, útil en la iglesia, que el servicio que nosotros prestamos debe de ser con todo nuestro corazón, con toda nuestra mente, con toda nuestra gratitud, y además de eso, que lo que practiquemos, que lo que estemos haciendo sea algo que nos entusiasme hacerlo. Como dice aquí, trabajen para Dios con mucho entusiasmo. O sea, que cuando vamos a hacer la labor espiritual, tenemos que hacerla con todo gusto en nuestro corazón y darnos cuenta que solo así usted y yo podemos también agradar al Señor. Ahora, dice en el otro versículo, en el 12, mientras esperan al Señor, muéstrense alegres. Cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. Ahora, cuando dice que mientras esperamos al Señor, mientras esperamos ese gran día, que cada día se acerca más, el día, primeramente, lo que la iglesia está esperando. Bueno, quiero decirles de que la iglesia no son las cuatro paredes. La iglesia no es el techo. La iglesia no es el lugar, la iglesia de Dios no es el lugar donde nos congregamos, sino que la iglesia somos todos y cada uno que formamos parte del cuerpo de Cristo. Por eso, en donde quiera que se encuentre un hermano, en cualquier parte del mundo, esa es la iglesia. Por eso las instrucciones y todo lo que ahora estamos leyendo no es para un edificio, sino para nosotros que formamos parte del cuerpo de Cristo, en el cual nos hemos constituido como la novia, como la prometida, como la iglesia que sin mancha y sin arruga el Señor viene a levantar. Entonces, por eso, repito, que cada uno de nosotros formamos la iglesia de nuestro Señor Jesucristo, y a cada uno de nosotros están dirigidas estas ordenanzas, ¿verdad? Como dije, puede ser el consejo de la palabra de Dios para que nosotros vivamos en armonía con los demás, o cómo nos vamos a conducir diariamente en nuestro caminar espiritual. Entonces, por eso dice que tenemos que gozarnos en la esperanza, o sea, saber esperar que el Señor un día vendrá o un día nos llamará y estaremos con Él en las nubes. Por eso dice, mientras esperan al Señor. La iglesia tiene que estar preparada esperando a nuestro Señor Jesucristo, primeramente para que nos llame, y luego pues reunirnos con Él, y posteriormente viene lo que es la segunda venida de nuestro Padre Celestial, de nuestro Señor Jesucristo. Entonces dice, mientras esperen al Señor, muéstrense alegres, o sea, contentos de ser hijos de Dios, gozándonos o esperando con regocijo ese día en el cual nos encontraremos con Él en las nubes. Y luego dice, cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes, o sea, que la adversidad, la enfermedad, el problema, la circunstancia o la misma persecución que la iglesia, así como lo sufrió en el principio con la iglesia primitiva, así también lo va a sufrir o en los últimos tiempos. Bueno, especialmente el pueblo de Dios, el pueblo escogido de Dios, refiriéndose pues a Israel, son los que más van a sufrir, y también aquellos que se conviertan, aquellos que crean que Jesús es el Hijo de Dios
en la gran tribulación, porque sí van a haber personas que van a aceptar a Jesús en ese momento, especialmente los árabes. La Biblia lo dice, que ellos vendrán y reconocerán a Jesús, y contra ellos habrá una persecución, contra ellos habrá pues una manera en la cual pues los van a torturar, los van a apresar, van a hacer con ellos todo lo posible para que renuncien a nuestro Señor Jesucristo. Entonces, todas estas personas en ese momento pues van a pasar una situación difícil. Por eso dice, sufridos en la tribulación, lo dice la Valera, en el problema en el cual pues ser evangélico en algún tiempo va a ser una pena de muerte para todos aquellos que conozcamos al Cristo como nuestro Salvador personal. Todos aquellos que no hayamos muerto antes de que Él venga y comience pues después del periodo después de que la iglesia se haya ido y muchos acepten a Jesús, van a sufrir unas grandes consecuencias por haber reconocido de que Jesús es el Salvador personal, a tal grado que ahí tenemos una prueba en la Biblia, en Apocalipsis, cuando se habla de los dos testigos, que dice que van a ser muertos, los van a dejar en una plaza pública allá en Jerusalén, y que posteriormente pues estos a los 3 días van a resucitar y van al cielo nuevamente, refiriéndose a los 2 testigos. Pero ahí podemos ver las muestras de cómo le va a tocar vivir a aquellas personas que se queden después de que el Señor haya llamado a su iglesia hasta los cielos. Entonces todo el sufrimiento que van a pasar por causa del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Por eso dice, cuando sufran por el Señor, muéstrense pacientes. Cuando oren al Señor, muéstrense constantes. O sea, que así como nos vamos a ser pacientes a la venida de nuestro Señor Jesucristo, y no importa la adversidad, no importa el problema, la circunstancia, pero cuando la confianza está en nuestro Señor Jesucristo, tenemos que estar seguros de que tarde o temprano todo eso pasará. Y luego, como dice, pues en el momento de tribulación, en el momento de angustia, es cuando más le oramos al Señor, cuando más le suplicamos. Y el pueblo de Israel no va a ser la excepción en ese momento. ¿Por qué? Porque el pueblo de Israel, al ver la amenaza que viene en contra de ellos, pues van a ser constantes orando, pidiéndole, suplicándole, y es ahí donde el Señor se va a manifestar, es ahí donde el Señor viene a salvar a su pueblo y destruir a todos sus enemigos. Entonces, por eso repito, estas son las normas de cómo hoy en día, en este momento, podemos comportarnos, y también tener esa esperanza de que las cuestiones que ahora estamos viviendo son para purificar nuestra mente, nuestro corazón, y quizás, digo yo, quizás, porque la verdad que cuando nosotros estamos en dificultades es cuando más queremos entregarnos al Señor, es cuando más queremos leer la Biblia, es cuando más sentimos el deseo pues de orar por la situación que estamos pasando. Entonces, todo eso, como repito, son las cosas que nosotros pues como hijos de Dios tenemos también que practicar. Ahora dice el 13, compartan lo que tengan con los pobres de la iglesia. Mire, digamos, no es una obligación, sin embargo es un consejo que da el Señor, que tenemos que ser agradecidos con Él si tenemos algo con que poder ayudar a nuestros hermanos en necesidad. Como dice un versículo por ahí también más adelante, siempre en las epístolas paulinas, dice que tenemos que ayudar primero a los hermanos de la fe, o sea, a todos aquellos que han creído en Cristo como su Salvador personal. Por eso dice en el 13, compartiendo para las necesidades de los santos, o sea, compartiendo con aquellos, dice, compartan lo que tenga con los pobres de la iglesia, y reciban en sus hogares, dice también, a los que vengan de otras ciudades y países, o sea, la hospitalidad. En otras palabras, pues como dice aquí, tenemos que ser misericordiosos con aquellos que sabemos que están en una situación quizás más difícil que la nuestra, porque va a haber algún momento en que muchos pues no vamos a tener alimento en nuestras casas quizás para
podernos alimentar. Pero sabemos que el Señor siempre va a utilizar los medios necesarios para que usted y yo, en esos momentos más difíciles, ahí vamos a tener la ayuda de Él, ahí vamos a tener la bendición y ahí va a estar esa provisión que tanto necesitamos. Ahora, dice también en el 14, no maldigan a sus perseguidores, más bien pidan a Dios que los bendiga. Mire, aquí encontramos el contraste de lo que ayer hablábamos al respecto del Salmo 5, en donde David está pidiendo que sus enemigos sean destruidos, aquellos que los perseguían, incluyendo a sus mismos compatriotas, porque recordemos que David, fue perseguido aún por su propio hijo, Absalón. Entonces, Absalón había hecho de un grupo de israelitas que estaban en Jerusalén para derrocar al padre y hacerse el rey, porque eso era lo que él andaba buscando, ser rey. Entonces, cuando en ese momento lo persigue, pues queriéndole quitar la vida, ¿verdad? Queriéndole dar cuartelazo y venir a ser el rey, entonces dice él: destruye a sus enemigos, a sus perseguidores. Y por eso decía que ese salmo lo podemos ver en parte profético, porque esos versículos se pueden estar refiriendo a el periodo tribulacionario que le va a tocar vivir al pueblo de Israel. Ahora, cuando dice aquí, pues, no maldigan a sus perseguidores, en otras palabras, hoy en este tiempo, si bien es cierto, en ese momento, y hay versículos bíblicos en los que podemos ver en el Antiguo Testamento de que era lícito pedir por la destrucción de los enemigos, porque encontramos también que el Señor mismo mandó a destruir a todas aquellas naciones que eran contrarias a Israel, contrarias a Él como Dios, porque Él no quería que el pueblo se mezclara pues entre el paganismo, sino que siguieran la verdadera enseñanza, la verdadera dirección que viene de lo alto a través de su palabra y por la guía del Espíritu Santo. Entonces nos damos cuenta que sí, el Señor, claro, no es que nosotros vamos a agarrar esa regla, por decirlo así, ¿verdad? Que todos los días, pues por alguien que me caiga mal, pero porque aquí al contrario, o porque me está haciendo la vida imposible, yo voy a pedirle al Señor que le caiga un rayo, ¿verdad? O que le pase un tren, que tenga un carro encima. No vamos a orar por eso, sino que vamos a pedir, a orar para que esta persona se arrepienta y tenga la oportunidad también de venir delante del Señor. Por eso tenemos que, como dice aquí, que no tenemos que maldecir a nuestros enemigos, sino pedirle a Dios que los bendiga, que tenga misericordia de ellos para que también puedan encontrar el camino de la salvación eterna. Y dice en el 15, si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñelo con su tristeza. Entonces, cuando estamos en unidad, cuando estamos unidos por el poder del Espíritu Santo, por el poder de su palabra, por el Evangelio que el Señor nos da, y ponemos en práctica todas estas reglas o normas que ahora nos está dando a través de Pablo y por medio del Espíritu Santo en la palabra de Dios, la guía de cómo debemos de vivir nosotros para estar en esa armonía. Porque dice aquí, si alguno está alegre, gocémonos, o sea, acompañémonos en la alegría, como también debemos de acompañarnos en la tristeza. Y eso demuestra la oportunidad de vivir directamente pues en esa armonía, en esa comunión los unos con los otros, y esto viene a recaer también por el mismo respeto que nos estamos demostrando unos a otros, porque a la verdad el respeto, como dijo aquel hombre mexicano, ¿verdad?, de que el respeto al derecho ajeno hace la paz. Entonces, respetarnos los unos a los otros nos lleva a tener esta armonía también, de que si está él pasando por una situación pues buena, ¿verdad?, de alegría, pues
acompañémoslo. Pero si está también pasando por una situación difícil, entonces también tenemos que darnos ánimos unos a otros. Tenemos que incluso ir a orar a sus casas y decirles pues que tengan fe, que tengan confianza, que el Señor nos va a sacar adelante o los va a ayudar a salir adelante en cualquier situación que ahora estén pasando. Por eso dice que si alguno está alegre, alégrese con él. Si alguno está triste, acompáñalo en su tristeza. Y dice el 16, vivan siempre en armonía y no sean orgullosos, sino traten como iguales a la gente humilde. No se crean más inteligentes que los demás. Bueno, aquí está el consejo, ¿verdad? Cuando estamos compartiendo, cuando quizás platicamos o cuando nos reunimos para hablar al respecto, bueno, a veces nos reunimos para hacer comentarios o para poder tomar también un consejo o una dirección a través de la palabra. Entonces no podemos nadie puede decirle a otro, mira, vos sos ignorante. Aunque muchos en realidad seamos ignorantes delante del Señor por ignorar su palabra, esa es otra cosa. Pero no podemos nosotros decirle a alguien, ¿verdad? Que hay alguien que utilice esta palabra, ustedes son dundos, y alguien fue más grosero todavía al decirle a una congregación, es que ustedes son, y disculpen, ustedes son pasmados, les digo. Entonces, viniendo del púlpito de un predicador, pues, o de un guía, o de un líder, pues esto como que no se oye muy bien, porque muchas veces queremos utilizar el púlpito para decir cosas que no debemos de decir en contra de la misma congregación que nos acompaña en nuestro diario caminar espiritual. Entonces, por esa razón, dice que vivamos siempre en armonía. Y no tenemos que ser orgullosos. ¿Por qué? Por lo que el Señor nos ha permitido saber, por lo que el Señor nos ha permitido tener, ya sea en lo material o en lo espiritual. Sabemos que todo viene por la voluntad de nuestro Padre Celestial, para que nosotros sepamos, para que nosotros tengamos, bueno, por eso no nos vamos a sentir más grandes que otros, incluyendo pues los ministerios, porque hay pastor, ¿verdad? O hay quien que porque tiene una iglesia grande o una construcción grande y dice, ¿verdad? Miren todo lo que yo he hecho, como Nabucodonosor, decíamos aquel día, ¿verdad? Que Nabucodonosor se estaba gloriando de lo que hacía. Pero aquí nos damos cuenta que el Señor nos está mandando, nos está diciendo que ya sea lo material o de lo espiritual que cada uno de nosotros tengamos, no tenemos por qué gloriarnos, sino al contrario, agradecerle al Señor por habernos dado la oportunidad de que cada uno de nosotros podamos albergar en nuestros corazones tanto al Espíritu Santo como la palabra de Dios, para que nuestras vidas sean diferentes al mundo. Y eso pues lo da el Señor. Y también cuando cada uno de nosotros necesita buscar directamente de la presencia del Señor y buscamos la manera de someternos, entonces ahí es cuando nosotros podemos alcanzar pues un grado espiritual, ¿verdad? Y porque nadie es más grande que otro, sino que todos somos de la misma condición. Por eso dice, y sino que traten como iguales a la gente humilde, o sea, no aprovecharnos de ella tampoco. Y dice, no se crean más inteligentes que los demás. Bien, ahora del 17 en adelante estamos viendo que ahora el consejo que nos da el Señor de cómo debemos de vivir delante de aquellos incluso que son enemigos de la palabra, delante de aquellos que no les agrada cuando nosotros platicamos, cuando nosotros hablamos con ellos, porque, bueno, en mi caso, ¿verdad? Siempre que tengo la oportunidad de hablar con una persona que sé que no es cristiana, bueno, yo intento la manera de cómo poder meter la cuña de la palabra, para que él vea, porque nosotros no podemos hacernos como ellos, ¿verdad? En su manera de pensar, en su manera de actuar, sino que debemos de procurar que aquellas personas que cuando platican con nosotros se den cuenta que ya no somos malcriados, que ya no andamos contando chistes rojos, que ya no, que nuestra manera de ser es diferente. Entonces, de ahí es donde damos el testimonio de lo que el Señor ha hecho con nosotros a través de la palabra. Por eso dice en el 17, si alguien los trata mal, no le paguen con la misma moneda. Al contrario, busquen siempre hacer el bien a todos. O sea,
que muchas veces tenemos que dejar de pasar que por alto la ofensa. Muchas veces tenemos que hacernos los locos, como se dice aquí, ¿verdad? Cuando nos insultan, incluso cuando vamos en la carretera. Lamentablemente aquí en nuestro país, o no sé si aquí solamente en El Salvador, o en otros países centroamericanos o americanos, el famoso pito, el famoso 3 pitos, ¿verdad? Que entonces decimos nosotros que nos están sacando pues a nuestra madre, y eso es objeto de ira para aquellos. Y cuando nosotros mejor nos quedamos callados, nos piten, nos silben, nos insulten o lo que digan, pero si nosotros dejamos pasar por alto la ofensa, ¿sabe qué? Nuestro Padre Celestial, el poder del Espíritu Santo también comienza a obrar en nuestra defensa, y aquellas personas que hacen, como vieron que no hubo reacción alguna, aunque digan que somos cobardes o lo que sea, pero ya no nos dicen nada. Y eso es lo importante. Por eso dice aquí que nosotros, dice, si alguien nos trata mal, pues no le paguen de la misma manera. Si alguien me insulta, si alguien me da una bofetada, no tengo yo que devolverlo, aunque no es fácil quedarse uno con una bofetada, una cachetada o con una insultada. Pues la carne siempre quiere que responder a la agresión, ya sea física o verbal, de la cual estamos siendo objeto. Pero la palabra nos aconseja, al contrario, dice, busquen siempre hacer el bien a todos. O sea, no importa las circunstancias, no importa el problema, no importa por qué nos han tratado mal, que nosotros dice que tenemos que hacerle bien a todos. ¿Por qué? Porque así es la única manera como nosotros podemos hacer llegar personas a los pies de Cristo, porque el propósito es ese. Porque si a través de mi testimonio, a través de mi manera de ser, otros pueden observar y dicen, hombre, a este lo insulté, a este lo empujé, a este le hice aquí, le hice allá, le fui a tirar la basura a la puerta de su casa, y en vez de decir algo, mejor la barrió y la fue a botar. Entonces, ¿qué está viendo la otra persona? Bueno, este quizás no se enoja, este quizás a ver qué le dan de comer o qué bebe. Entonces, por esa razón, digo, el comportamiento que nosotros tenemos que tener para con aquellos que en verdad son enemigos incluso aún del Evangelio. Y por eso dice, en el 18, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo. Por eso decía, estos versículos nos está diciendo de cómo debemos de comportarnos delante de aquellos que aún todavía no han reconocido a Cristo como su Salvador personal, incluyendo a nuestras propias familias, porque muchos de nuestros propios familiares están en contra del Evangelio y no quieren aceptar que solo tenemos a un Dios de poder, a un solo Salvador que se llama nuestro Señor Jesucristo. Y eso muchas veces entre familias ha venido a hacer pues ha venido a realizarse alguna discusión, y por lo tanto pues por la manera en que nosotros los tratamos, ellos ahora no quieren saber nada con el Señor. Por eso, como dice aquí, tenemos que hacer todo lo posible para poder vivir en paz con todo el mundo y hasta con nuestra familia. Si ellos no son evangélicos, si ellos no son cristianos, ellos no aceptan a Jesús como su Salvador personal, bueno, hay maneras para poderles explicar la Biblia, y hay maneras para poderles decir cuál es el camino que el Señor nos ha demostrado a todos y cada uno de nosotros para poder alcanzar la bendición de lo que es la salvación. Entonces, por eso dice en el 19, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que Dios se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme, yo le daré a cada cual su merecido. Entonces, el hombre va a recibir su justa retribución de lo bueno o de lo malo que ha hecho delante del Señor, o incluso en este caso, pues nosotros no podemos decir que porque me hicieron algo yo me voy a vengar. Al contrario, ya veremos más adelante lo que nos dice la Biblia, qué es lo que tenemos que hacer para que aquellos que nos señalan, para aquellos que nos critican, para aquellos que en alguna medida han buscado de hacernos un mal, que nosotros siempre tenemos que buscar hacer el bien con ellos. ¿Para qué? Para no estar en ese pleito, ¿verdad? Que muchas veces pues aún pues hay testimonios, nosotros conocemos, o yo conozco más bien dicho, de muchas familias que dentro de la misma familia o entre dos familias han llegado pues casi a desmembrarse casi todo. ¿Por qué?
porque hubo un pleito con uno, entre dos, uno y uno de familia, hubo un pleito, y ese pleito se ha venido agrandando, que hasta hoy muchas personas han muerto y muchas personas siguen todavía con ese rencor de que cuando se ven así los unos a los otros, ¿verdad? Pues quisieran también destruirse entre ellos. Entonces, por eso aquí nosotros debemos de aprender, como dice este versículo, que no busquemos la venganza, sino que dejemos que nuestro Padre Celestial se encargue de castigar a aquellos malvados, aquellos, como lo hará en el periodo tribulacionario, como lo hará con todos aquellos que no quieren nada con el Señor, y que Él mismo va a dictar la sentencia para ellos. Entonces, por eso dice que al contrario, dice, busquen siempre hacer el bien a todos. Y el 18 dice, hagan todo lo posible por vivir en paz con todo el mundo, o sea, con todas las personas que nos rodean, independientemente si sean hermanos o no, porque aún la misma palabra nos manda, y el Señor lo dice, que si nosotros hacemos cosas extraordinarias entre todos, solamente con la comunidad cristiana, entonces ustedes no están haciendo ninguna diferencia con el mundo. ¿Por qué? Porque Él mismo dijo, los fariseos, los saduceos y todos aquellos religiosos hacen lo mismo, dijo, que ustedes no, ustedes tienen que ir más allá. Por eso el mandamiento, la promesa, la norma de cómo nosotros debemos de comportarnos delante de los demás. Por eso dice, queridos hermanos, no busquen la venganza, sino dejen que nuestro Padre Celestial se encargue de castigar a los malvados. Pues en la Biblia dice, a mí me toca vengarme y yo le daré a cada cual su merecido. Y en el 20 dice, y también dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. Esto pues es un texto del proverbio, ¿verdad? Entonces, ¿qué nos está encargando la palabra? Que si alguien se ha constituido enemigo mío, ¿verdad?, ya sea justa o injustamente, o por el problema que haya sido, pero si esta persona un día en su necesidad, en su problema, en su situación difícil, viene a tocarme la puerta pidiéndome ayuda, pidiéndome algo, yo estoy obligado a abrirle la puerta y ayudarle con su problema. Vamos a decir, pues se anuncia que van a venir días difíciles respecto a la alimentación, respecto a lo económico en todo el mundo. Se anuncia que van a venir serios problemas, y que si hay problemas, si la tierra no da su producto, o si aunque tengamos dinero, pero no hay con qué vamos a comer, entonces va a ser algo difícil que va a experimentar el mundo entero, a través de la escasez, a través de los problemas, inclusive de la guerra que se puedan dar. Pues ha habido una destrucción, ¿no? Y así pues, como hoy en día, allá los países que están en guerra, que se están pues en ese combate, ¿verdad?, que se atacan unos a otros, bueno, países productores de mucho alimento que viene para el lado americano, bueno, han cesado, y eso ha venido a hacer que incluso, mire, una huelga pequeña puede haber en una frontera, cuando los camioneros o personas hacen huelga en las fronteras y ya no pueden pasar los productos de un país a otro, así como nos ha pasado a nosotros, que de Guatemala venían los productos de verduras y de alimentación. ¿Qué pasó? Que la canasta básica subió. ¿Por qué? Y ahora precisamente pues está subiendo también la canasta básica por el problema del combustible que ha subido. Entonces todo eso viene a abonar para que en verdad en muchos hogares salvadoreños en este momento estemos en dificultades aún para poder adquirir alimento. Entonces, debido a todas estas circunstancias, como dice aquí, y también dice, ¿verdad?, que si tu enemigo tiene hambre, dale de comer, si tiene sed, dale de beber, así harás que le arda la cara de vergüenza. Entonces, como nosotros no somos rencorosos, nosotros no somos vengativos, como nosotros no estamos guardando en nuestro corazón ningún tipo de odio contra los demás, entonces vamos a poder ayudarle a aquella, no importa si solo pues una tortilla o qué sé yo. Ya les he contado qué bonito es
compartir las únicas 2 tortillas que uno tiene para comer, ¿verdad? Para alimentarse, y poderle dar a aquel hombre, aquella pareja que vino a tocar la puerta y me dice, mire, no tengo 2 días de no comer, regáleme una tortilla. Y le digo yo, ¿de verdad te la vas a comer? Sí, me dijo, porque tengo hambre. Vaya, entonces permitime, te la voy a calentar, y te la calenté, o sea, nosotros decimos aquí, va a tostar la tortilla, pues, y luego se la doy con unos frijolitos y hasta con un poquito de sal, y qué gusto me dio ver cómo ese joven y esa mujer comían ese par de tortillas, que era lo único que nosotros teníamos en ese momento, pues, de alimento. Pero bendito sea el Señor, porque Él no se queda con nada, y pues después, pues, alguien vino, nos regaló, y siempre tuvimos comida. Entonces, así es el Señor. Por eso repito, que como dice, si tu enemigo tiene hambre, dale de comer. Si tiene sed, dale de beber. Y si aquella persona reconoce que en vez de darle mal por mal, o pagarle con la misma moneda que él hizo un día conmigo, entonces, y dice, así harás que le arda la cara de vergüenza, porque él mismo va a reconocer y va a decir, hombre, yo me porté mal con este fulano, yo me porté mal con él. Bueno, en el caso, ¿verdad? Decir, bueno, yo he hecho mal con este hermano, pero ahora yo vengo en su ayuda y él me extiende su mano. Entonces, ahí, pues, esta persona que ahora nos está haciendo un daño, que ahora pues está, no, vamos a decirlo así, ¿verdad? Muchas veces adquirimos compromisos entre unos y otros, pero de repente alguien dice, no puedo y no puedo. Vaya, y a veces pues en realidad a veces es objeto también un poquito de ira, ¿verdad? De resentimiento, y uno comienza a decir cosas, pero la verdad que todo tenemos que dejarlo en las manos de nuestro Señor Jesucristo. Y en el último versículo dice, no se dejen vencer por el mal. O sea, que tenemos que resistir en nuestras mentes y en nuestros corazones aquello que nos está impulsando a hacerle mal, a hacerle un daño a aquella persona. Por ejemplo, podríamos decir, ¿verdad? Pues que a veces hay circunstancias en las que se pudiera meter preso a una persona, pero ¿para qué? Si yo meto preso a una persona, pues, y si yo quiero que me devuelva algo, estando preso, no me lo devuelve hoy, como me lo va a devolver estando preso. O sea que el Señor nos manda inclusive a que tengamos una lógica en nuestras mentes, ¿verdad? Porque así como el Señor nos ha ayudado, nos ha perdonado, nos ha guiado por la verdad, y Él siempre ha tenido misericordia de nosotros, entonces esto nos hace recordar que también debemos de ser misericordiosos y no guardar ningún rencor contra aquellos que en alguna medida pues nos han fallado, nos han tratado de hacernos mal, y en esto pues se ve que dice aquí que le arda la cara de vergüenza. Por eso dice el 21, no se dejen vencer por el mal, al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. ¿Queremos tener amigos? Bueno, hagamos el bien. ¿Queremos tener enemigos? Bueno, entonces hagamos el mal. Entonces, porque así es la regla de la vida. Si yo oro, como dice otro versículo en Mateo, que si yo quiero que los demás me traten a mí, digamos, con respeto, entonces, ¿qué tengo que hacer yo? Comenzar a tratar a aquellos de la misma manera que a mí me gustaría que me trataran. Por eso se llama, en ese versículo, en Mateo capítulo 7, se llama la regla de oro. ¿Por qué? Porque si yo trato bien a mi vecino, yo trato bien a mi hermano, yo trato bien a mi amigo, entonces lo mismo voy a recibir. Pero si yo los trato mal, si yo los insulto, si yo trato la manera de pelear con ellos, entonces eso mismo voy a encontrar. Por eso, como dije, la regla de oro es ¿verdad? Trates a los demás como quieres que a ti te traten. Entonces, por eso dice aquí, no se dejen vencer por el mal. Al contrario, triunfen sobre el mal haciendo el bien. Mis queridos hermanos, esta pues ha sido la instrucción del Señor para con nosotros de cómo debemos de comportarnos como hijos de Dios, cómo debemos de comportarnos con todos los demás, cuáles son las reglas, cuáles son las normas, cuáles son los mandamientos que el Señor nos da para que vivamos juntos en armonía y como un cuerpo en Cristo, ¿verdad? Que formamos la iglesia, que formamos el cuerpo de Cristo, que formamos la novia, la prometida de nuestro Señor Jesucristo. Ahora,
cómo debemos de comportarnos. O sea, en otras palabras, esta enseñanza nos dice que debemos de caminar todos por un mismo rumbo, que debemos de caminar todos por un mismo pensamiento, por un mismo sentir. Y eso viene de la palabra y también viene por el poder del Espíritu Santo de cómo debemos de comportarnos todos juntos en armonía para con el Señor, para con los demás, porque cuando nosotros vivimos en armonía, vivimos pues en esa unidad dentro del Evangelio. Mire, cuando alguien está en problemas, en situaciones, pues muchos hermanos dicen, ayudémosle. Muchos hermanos dicen, vamos a orar. Muchos hermanos dicen, mire, acompañémosle en su dolor. Entonces, esto, como dije, estas pueden ser las reglas de oro que el Señor nos da en este capítulo 12 de Romanos. Vaya, prácticamente este capítulo pues habla de eso, de cómo debemos de vivir nuestra vida cristiana, que como hijos de Dios, cómo debemos de comportarnos. Ya no debemos de practicar las cosas que el mundo hace, sino al contrario, aunque estemos en el mundo, pero tenemos que dar a entender que somos diferentes a ellos, porque nosotros tenemos a un Cristo de poder, nosotros tenemos a un Cristo Salvador, nosotros tenemos a un Cristo que nos ha prometido la salvación, la vida eterna y una vida delante de Él en armonía, pues allá en aquel día, ¿verdad? Cuando todos estemos unánimes juntos con nuestro Señor Jesucristo, entonces ahí, y siempre lo he dicho, ahí vamos a recordar, si es que lo vamos a recordar, o podemos dar a conocer lo importante que fue haber conocido el Evangelio, haber conocido a Jesús, haberlo reconocido como mi Salvador personal y haber permitido que Él, a través de su palabra y el poder del Espíritu Santo que mora en mí, en mi corazón, me ayudara pues a ser una persona diferente. ¿Por qué? Porque solo en Cristo Jesús hay poder y hay salvación. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Vamos a orar. Padre Santo y bendito que estás en los cielos, gracias te doy por este momento, gracias por la oportunidad de la vida que nos das y gracias porque hasta aquí, Señor, tú has sido fiel con cada uno de nosotros. Te suplico ahora, Padre, que tomes el control de nuestras vidas, de nuestras mentes, en nuestras necesidades, en nuestras enfermedades y que pongas tu mano poderosa de sanidad sobre cada uno de nuestros familiares, cada uno de nuestros hijos, cada uno de nuestros cónyuges, nuestros padres, hermanos, primos, tíos, sobrinos, Señor, hijos, nietos y bisnietos, donde quiera que se encuentren, papito lindo, por favor te suplico en el nombre de Jesús, que les ayude, Señor, a poder solventar sus problemas, a poder sanar sus cuerpos de esas enfermedades que ahora están pasando y que seas tú también, Señor, obrando para beneficio de cada uno de ellos. Padre bendito, así también te ruego una vez más por el pueblo de Israel, por la paz en Jerusalén, por nuestro país El Salvador, por nuestras autoridades civiles y militares en nuestro país y que tomes el control en toda la nación, de todas las personas que habitamos a lo ancho y a lo largo de nuestro país El Salvador y fuera también del mismo, Señor, que los protejas a cada uno de nuestros compatriotas en el extranjero, a cada uno de nuestros hermanos en Cristo, a cada uno de nuestros familiares. En cualquier lugar del mundo donde se encuentren, que tú los guardes, los protejas y los bendigas. Así también, Señor, te suplico en el nombre de Jesús que puedas tocar mentes, corazones de nuestras familias, especialmente, Señor, que no te han reconocido como Salvador personal, que en esta hora, Señor, a través del poder del Espíritu Santo sean tocadas en sus mentes, en sus corazones, en sus bocas y sientan ese deseo de poder aceptarte a ti como Salvador personal, Señor, y que puedan repetir esta oración de la siguiente manera. Señor Jesús, en esta hora vengo delante de tu presencia, abro mi corazón y confieso con mi boca que tú eres mi único y suficiente Salvador personal. Creo que eres Dios, que moriste en la cruz y que resucitaste al tercer día. Padre, me arrepiento, soy pecador. Gracias te doy por enviar a tu Hijo a morir en mi lugar. Gracias, Cristo, por salvar mi alma hoy. Que el Espíritu Santo selle mi corazón y me dé esa seguridad de que al morir voy a estar en tu presencia. Porque tú, mi Señor, escribirás mi nombre en el libro de la vida. En el nombre de Jesús, tu Hijo amado, he orado, bendito Padre Celestial. Amén y amén. Bien, familia, gracias por permitirme llegar hasta sus hogares. Gracias, mi hermano Portillo, mi hermana Teresita.
Que el Señor me los guarde y me los bendiga juntamente con su familia. Así que deseo que pasen un buen día y muchas bendiciones. Y no se olvide que el Rey pronto habrá de venir. Pasen un bendecido día.